Hola, soy el profe David y te voy a enseñar a utilizar herramientas avanzadas de Power BI. Bueno, estuve viendo varios videos de Power BI y en la mayoría noté que te enseñan a hacer un tablero de comandos de control con gráficos básicos y hasta algunos le ponen este gráfico como gráfico estelar, digamos, el mapa como gráfico estelar, pero muy pocos te enseñan a utilizar las herramientas avanzadas de Power BI. Así que para eso lo que voy a hacer a este tablero básico que ya tengo acá, le voy a agregar una nueva página y acá vamos a comenzar a ver algunas herramientas. Bueno, la primera herramienta la vamos a sacar de insertar y se llama elemento influyente clave. Este objeto lo que permite hacer es analizar una columna de nuestra tabla y ver qué relación tiene con el resto de los datos que hay en esa tabla. Cuando lo pones la primera vez aparece en blanco, acá lo vamos a agrandar. Y una vez que lo insertas, lo que tenés que hacer es seleccionar cuál es el campo que vas a analizar. Yo te voy a mostrar mi tabla. Vamos a la vista de tabla. Esta es la tabla que tengo de datos con ejemplo. Supongamos que queremos analizar algo con respecto al país, Argentina. Entonces vamos a volver a la vista de informe. Vamos a analizar el país. Entonces acá arriba vas a ver que te dice qué influye en país para ser Argentina o lo que vos elijas cuando desplegas. Y después lo que tenés que hacer es elegir el campo que querés ver la relación. Entonces acá vamos a ver el tipo de pago. Bueno, y acá podemos ver que dice que cuando el pago es en tarjeta, se incrementa casi 2,5 veces la posibilidad de que sea Argentina. ¿Sí? Si esto vos le dejas un ratito el mouse, ahí te sale un cartel que te indica qué significa. Lo que podés hacer es, si querés más detalles, podés seguir agregando campos acá. Por ejemplo, podés poner, no sé, la sucursal. Y acá dice que además del pago de tarjeta, cuando la sucursal es galería comercial, que es un tipo de sucursal que yo agregué en mi tabla, la posibilidad de que sea comprado en Argentina se incrementa 3 veces. Entonces, esta herramienta de elemento influyente clave te sirve para ver la relación que hay entre dos campos. Si a este elemento influyente clave le querés agregar algún campo de descripción que acompañe a esto que estás mostrando, lo que podés hacer es agregar el campo de narración inteligente. La narración inteligente, como su nombre lo indica, escribe automáticamente o describe lo que tenés en el tablero. Entonces, fíjate que yo lo único que hice fue ponerlo y ya te aparece acá en la pantalla una descripción de lo que está viendo arriba. Es una herramienta que está muy buena y que no solamente funciona acá en esta vista, sino que si tenés un gráfico más completo como el que tenía yo en la página 1, lo podés agregar y te va a empezar a describir algunos de los elementos que tenés en pantalla. Continuando con estas herramientas inteligentes, también podés agregar la opción que se llama preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas te permite realizar justamente una consulta al tablero, como si fuera una inteligencia artificial. Es un cuadro en donde vos literalmente podés hacerle una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la suma de cantidad? Y al darle Enter, automáticamente acá vas a ver que te responde. Además, este preguntas y respuestas te va a permitir realizarle algunas configuraciones si vas a investigar ahí en la pequeña ruedita de entrada de configuración. Acá podés ingresar para poder revisar las preguntas, agregarle sinónimos o sugerirle algunas otras. Otra de las herramientas avanzadas que te va a ayudar a armar tu tablero de control es agregar botones que permitan la navegación entre las páginas. Para los botones vas a ir acá a la opción que tenés al lado del cuadro de texto y acá vas a poder elegir botones que ya cumplan una acción determinada, como lo indica el nombre. La verdad que son bastante intuitivas. Entonces vos podés elegir, qué sé yo, el de la flecha izquierda para que vuelva a la página anterior, o si no, ya Power BI trae acá abajo un navegador entre páginas que te va a permitir desplazarte entre las páginas que tenga el informe. Entonces podés poner algo así ahí abajo. Si vos necesitas un botón que permita abrir una página web, podés poner un botón que esté en blanco. En realidad podés poner cualquiera de los botones que tenés acá. Podés poner cualquiera, pero lo vas a tener que ir a configurar después en la parte de acción. Acá en acción vas a habilitar que ese botón realice una acción y vas a elegir el tipo de acción que querés que tenga. Por ejemplo, que abra una página web y acá le colocarías la dirección de la página web.
A pesar de que nosotros colocamos el botón en el tablero, acá se nos avisa que ese botón va a funcionar cuando presionemos la tecla Control. Y para finalizar ya y ajustar la visualización y que todo esto se vea de manera más sencilla, lo que vas a hacer es retraer todos los paneles que tenés a la derecha y luego desde la pestaña Ver le vas a indicar que la página se ajuste al ancho, que bloquee los objetos y vas a cambiar la cinta para que se vea lo menos posible. Si querés conocer de dónde salieron los datos y cómo armé el tablero de control, te voy a dejar una tarjetita acá en el medio para que vayas a ver la lista de reproducción que estoy subiendo sobre este tema.